Hola, hoy vamos a estar hablando de sangrado nasal. El término clásico para hablar de sangrado nasal es epistasis. Bueno, el sangrado a través de las fosas nasales, que llamamos epistasis, ocurre entre un 5 a un 10% de la población general va a experimentar en algún momento un sangrado nasal cada año y un 10% de esos pacientes buscan ayuda médica y solo un 1% es un sangrado grave. Es decir, que el sangrado es frecuente, bastante frecuente, el sangrado a través de la nariz, pero grave solamente es un 1%. El 10% busca ayuda y un 1% es un sangrado grave que va a necesitar una mayor atención. ¿Por qué ocurre el sangrado? ¿Cuál es la fisiopatología del sangrado nasal? ¿Por qué la nariz sangra con cierta regularidad? Y aquí vemos en esa fisiopatología del sangrado, como ya ustedes vieron en la anatomía, pues la nariz tiene una gran vascularización, recibe sangre del sistema arterial de la carótida interna y de la carótida externa, por lo tanto hay muchos plexos, uniones de vasos sanguíneos en la nariz. Y lo más importante es que esos vasos sanguíneos están justamente por debajo de la mucosa, lo que hay muy poca protección. Y siendo esta mucosa bastante delgada, favorece entonces que con facilidad esa mucosa nasal se agriete, por lo que ocurren los sangrados de la nariz. El sangrado nasal lo clasificamos en dos tipos, sangrado nasal anterior y sangrado nasal posterior. Y tomamos como punto de referencia el meato medio, es decir, la apertura del seno maxilar en el meato medio, todo lo que está por delante del meato medio, es decir, de la apertura del seno maxilar, todo lo que está por delante se llama sangrado nasal anterior y todo lo que sangra por detrás del meato medio entonces se llama sangrado nasal posterior. Una característica importante es que el sangrado nasal anterior ocurre normalmente en este plexo, en el plexo de Kieselbach, que también se llama área pequeña, área de Litte. ¿Y qué ocurre en ese plexo de Kieselbach? Que hay un grupo de arterias uniéndose. Un plexo es un grupo arterial uniéndose. Arteria etmoidal anterior, que es rama de la oftálmica, y ustedes saben que la oftálmica es rama de la carótida interna. Arteria labial superior, que es rama de la facial, y usted sabe que es rama de la carótida externa. Arteria esfenopalatina, que es rama de la maxilar, y usted sabe que es rama de la carótida externa. Y arteria palatina mayor, que es rama también de la maxilar, que es rama de la carótida interna. Como ustedes ven aquí, estas cuatro arterias, etmoidal anterior, labial, esfenopalatina y palatina mayor, se unen en la región anterior de la nariz, se unen para formar ese plexo que se llama plexo de Kieselbach. Y de ahí sangran los pacientes en el 90% de las veces. Es decir, que el sangrado nasal anterior ocurre en el 90% de las veces y ocurre normalmente en pacientes jóvenes. El sangrado nasal posterior ocurre entonces normalmente por detrás del, ya dijimos, del meato medio y ocurre en una unión arterial que se llama plexo de Woodruff. Y ese plexo de Woodruff está formado por la arteria nasal posterior y la arteria faríngea, que es una rama del esfenopalatina. Y sería en esta zona. Este tipo de sangrado, el posterior, lo vamos a encontrar en un 10% de los pacientes. Y normalmente es de pacientes adultos. El sangrado nasal anterior normalmente de pacientes más jóvenes y el sangrado nasal posterior, es de pacientes más adultos. El sangrado nasal anterior es más frecuente, ya lo vimos, 90% de las veces, pero un sangrado menos abundante. El sangrado nasal posterior es menos frecuente, es decir, en un 10%, pero es más abundante, es más severo, se pierde más cantidad de sangre. Por lo tanto, tenemos que tener más precaución porque además de pacientes más adultos, mayores. Aquí lo que les acabo de mencionar con relación al sangrado, personas jóvenes, personas mayores en el posterior. Existen muchos factores para el sangrado, factores vasculares, factores infecciosos, inflamatorios, traumatismo, siendo el trauma la principal causa de sangrado. El traumatismo es la causa más común de sangrado. Iatrogénico, cuando nosotros lo causamos a través de una cirugía, las neoplasias,
la desecación de la mucosa. En los climas muy secos, la mucosa se deseca mucho y se desprende. Los cuerpos extraños también. Algún uso de sustancias alucinógenas, como el uso de la cocaína, también produce con frecuencia sangrado. Dentro de las neoplasias, hay que destacar una neoplasia benigna que se llama el angiofibroma nasal juvenil, que produce mucho sangrado en adolescentes entre 13 y 19 años. 13 y 19 años, entonces tenemos que tener precaución. Un paciente que sangra frecuentemente entre 13 y 19 años y que ese sangrado es abundante, debemos pensar en esa neoplasia benigna que se llama angiofibroma nasal juvenil, formada por vasos sanguíneos y tejido fibroso. Pero importante saber que la forma más común de sangrado es el traumatismo. Que ustedes lo tengan pendiente. Aquí destacando un poquito los factores sistémicos, problemas vasculares, igual a infecciosos, inflamación y las coagulopatías. Pensar en las coagulopatías como trastorno sistémico, los pacientes que hacen déficit de factores de coagulación, como los pacientes hemofílicos, el síndrome de von Willebrand, o von Willebrand, como usted lo quiera llamar, von Willebrand, ese síndrome también pues va a producir puede producir sangrado. Aquí hay causas locales, ya vimos esto anteriormente. Los procesos inflamatorios pues, pueden producir igual sangrado. Los traumatismos, vimos que es la forma más frecuente, desde usted limpiarse y sacudirse la nariz hasta un estornudo fuerte, un traumatismo nasal contuso, la colocación de una sonda nasogástrica, los barotraumas. Pero el trauma en sentido general es la causa más común de sangrado nasal, de epistasis. Iatrogenia, pues bueno, cuando hacemos una cirugía endoscópica, cuando hacemos una rinoplastía, cuando hacemos una reconstrucción nasal, pues nosotros dejemos vasos abiertos ahí, entonces ya es una causa que la originó en el médico, entonces por eso le llamamos iatrogénica. Aquí está dentro de la neoplasia, ya le decía esta, el angiofibroma nasal juvenil, que es importante tenerlo pendiente, el papiloma invertido, los carcinomas, pero sobre todo en pacientes jóvenes estos dos son causa importante de sangrado, tanto el angiofibroma nasal juvenil y el papiloma invertido. Acuérdese que esto es solamente de adolescentes, sobre todo masculinos. Rara vez el angiofibroma nasal juvenil lo vamos a encontrar en hembras. Siempre en varones. Ok, aquí le decía algo de lo sistémico, ¿verdad? Los trombocitopenia, la displasia plaquetaria, los déficits de coagulación, de factores de coagulación, ya le decía el von Willebrand, la hemofilia. Los pacientes con fallo hepático pueden sangrar también por el hecho de que ustedes se acuerdan que los factores de la coagulación pues tienen una síntesis y metabolismo hepático que necesitan el hígado bien funcional para poder producir esos factores adecuadamente, y entonces ahí va a haber un problema de sangrado por el fallo hepático. Igual entonces las neoplasias hematológicas, que también tenemos que tenerla pendiente.